Tenemos que hablar de uno de los grandes temazos Hombre. y personajazos Hombre. de toda la historia romana, sin duda, Julio César. César, aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos, Sí. el coleguita. Aquí sí que te pido que te expandas mucho, Venga. porque quiero, un poco como hicimos con Maya, Vale. que ahí nos lo pasamos de Sí. coña, Maya es una fenómena, Exacto, gente que muerta. hablamos sobre pues Julio César, ¿no? Ujú. Aquí sí que te pido que expandas, Venga. porque Julio César, que es ya casi, vamos a decir, que la puerta al imperio, ya queda Sí. poquito, él es fundamental, ¿no? Su historia para luego entender Ujú. ya el nacimiento del imperio romano. Y es un personaje que es A mí me flipa. espectacular. Sí. O sea, realmente es merecido que sea legendario, Sí. porque es una locura. Entonces aquí sí te pido que me cuentes la vida Ujú. de Julio César y lo terminamos, por supuesto, con esa grandísima traición Ujú. y cómo lo Bruto. mataron, que es una locura. Sí, Es sí. una locura. Sí, O sea, sí. el ensañamiento es tremendo. Es una pasada. Vamos, por Venga. eso, aquí, A enróllate. fuego. Venga. Quiero conocer, entender exactamente Julio Vale. César y todo lo que pasó en su vida. Julio César nace en torno al año 100. Hay ahí un 101, 100. ¿Podemos pegarnos? No, vamos a pegarnos. 100, 100. Vamos a poner 100. Venga, que queda bonito. 100. Exacto. Nace en una familia de rancio abolengo, sí, pero venida a menos. Se cría en la Subura, barrio popular, no es el Palatino precisamente, donde había las grandes casas de los Vale. grandes ciudadanos de la República. Y él tiene ese estigma desde muy joven de ser familiar, era sobrino de Mario. En ese momento, la Roma republicana estaba todavía cosiendo las heridas del enfrentamiento entre Mario y Sila, y César, desde muy joven, va a sentir el peso de llevar, por un lado, el tema del peso de su familia, porque su padre muere cuando él es muy joven, y por otro, el peso del legado político de Mario, que él no lo va a abandonar nunca. Él siempre va a tener los huevos más gordos que un botijo. O sea, el tío va a lo loco. Entonces, ya desde joven, ya cuando empieza su carrera más o menos pública, le fuerzan a intentar divorciarse de su mujer, porque su mujer era familia de los enemigos de Sila. Sila estaba en el poder en ese momento, cuando él tenía 18 años, 17, 18 años. Él se niega y tiene que huir de Roma. Huye de Roma, estamos ahora mismo en el año pues casi 80. Nace en el 100, casi 80. Huye de Roma. Él hasta ese momento, ¿a qué Era- se dedicaba? Era a vivir. Había tenido... Me gusta nada, mucho. Sí, sí. Me gusta mucho el concepto. Había tenido una educación de un romano normal. No sabemos mucho de su infancia Ujú. porque no tenemos esos datos, se perdieron. Vale. No tenemos la infancia de César, Ujú. eso sí que empieza ya en su juventud. Pero él su se casa adolescencia. muy joven. Se casa muy joven Ujú. con una familiar de la familia de de Mario, y le dice, no, tú tienes que divorciarte de tu mujer. Y dice, no, en César solo manda César, Ujú. no me voy a divorciar. Y eso le cuesta el exilio, prácticamente. Tiene Porque que no huir, quiere divorciarse. no quiere divorciarse de su primera esposa. Entonces lo que hace es irse de Roma, escondiéndose. César está a punto de morir varias veces, asesinado porque tenía que esconderse, escapar y demás, y decide irse y empezar su carrera política y militar fuera de Roma. Entonces aquí tenemos varias historias, pues la vida de César es legendaria en sí misma. Y tenemos, por ejemplo, cuando quiere completar su educación, se va a Rodas y de camino lo capturan los piratas. Ahí tenemos uno de los capítulos más potentes de su vida, Ujú. y es que lo capturan y le dicen, bueno, vamos a pedir por ti X dinero. Y dice, hombre, tú no sabes con quién estás hablando, tú no sabes a quién has secuestrado. Tú puedes pedir el doble por mí. Entonces dice, bueno, seguro. Sí, tú pide el doble, tú pide el triple. Yo valgo si quieres. mucho. Hombre. Entonces se lo llevan, dice, vale, te vamos a secuestrar. Los secuestros eran un poco así, lo dejan en una isla a recaudo de los piratas. Vale. Y mientras van a buscar el botín, el rescate, él, según las fuentes, se dedica a insultar a los piratas. ¿No tenía miedo de que lo mataran? Nada, ¿o qué? sois unos patanes, les lee poesía, les recita cosas, no entendéis mi arte, sois unos cabrones. Cuando me liberen, voy a volver y os voy a crucificar, os voy a mandar a ejecutar. Entonces, recibe el botín, lo rescatan, se va al puerto más cercano, contrata una flota de mercenarios, vuelve y los crucifica. Los crucifica. Los ejecuta, los ejecuta. Los manda a crucificar a los piratas. Ahí ya empieza la leyenda. Dices, hostia, vale. Wow. Luego tenemos ya a César, que empieza su carrera política, porque Sila muere. Mm. Sila muere además, Sila muere muy mal. Sila muere de una enfermedad por dentro, como podrido, en su casa, sufriendo mal. Muere Eso muy mal. que incluso hay gente, ¿no?, que habla del mal olor de estos tipos de enfermedades, que era reventó por horrible. dentro, sí. Porque nunca dejó la fiesta. Ese hombre nunca dejó la fiesta y pasa lo que pasa. Recordemos Eso. que Sila, para la gente que ahora entre o que esté viendo el clip o lo que sea, Sila era de los ultraconservadores, Ultraconservador. es decir, el poder para los poderosos, Sí. el pueblo a que siga lo suyo Exacto. y al campo, Sí. ¿no? Y era el que mandaba y muere. Sí, Ujú. exacto. Luego, y César entonces, era de la César era familia del otro lado. De Mario. Que sí, que muchas veces dice, sí, todo por el pueblo, también era gente que Bueno, manipulaba a la gente, sí. pero se vendían así. Entonces César lo que hace es en ese momento
ya públicamente se convierte en el heredero de Mario. Celebra los funerales de su tía, y en esos funerales lo que hace es erigirse él como descendiente de Venus. Epa. Su familia, la familia Julia, desciende de Venus, por lo que desciende de Eneas, por lo que desciende de Rómulo, y descienden de los fundadores de Roma. Entonces, ahí y ya, lo dice ojo. él eso. Sí, él en el funeral nos cuentan que no tenemos el discurso entero, pero se erige como defensor, y además en ese funeral también salen las enseñas de Mario, las enseñas de su tío, de su difunto ya tío. Entonces aquí ya tenemos un Julio César que está erigiéndose como heredero de Venus y heredero del bando de Mario. Un hombre peligroso. El Senado Sila había muerto, pero los silanos no estaban todavía, seguían ahí. Decían, uy, este tío peligroso. Pero bueno, César sigue su carrera. ¿Y cuál es su carrera ahora que ya Su está carrera ahora en es Roma? la carrera de un romano, normal. Pues las magistraturas que decíamos antes, edil, cuestor, tal. Por ejemplo, creo que es en el 62, es nombrado edil, y ese edilidato, él organiza los juegos fúnebres de gladiadores en honor a su padre. Un homenaje genial. Lástima que su padre muriera 20 años antes. Había esperado el cabrón a llegar a ese punto para hacer juegos fúnebres. Nunca es tarde. Exacto, nunca es tarde. Ha llegado el momento. Entonces sigue su carrera política, se va a Hispania, va como gobernador. Ahí está la típica historia mítica que dice que lloró a los 33 años en la estatua de Alejandro Magno, porque cuando él tenía esa edad, él ya había conquistado el mundo y César no había hecho nada. Continúa su carrera, se va endeudando hasta las cejas. Muy bien. Porque para continuar la vida política tenías que mucho dinero necesitabas. Vale. Y ahí entra en contacto con un personaje que es Marco Licinio Craso, que le podemos llamar el tiburón o el hombre más rico de Roma, el Elon Musk. El Warren romano. Buffett o el Elon Musk del momento. Este es un millonetis. Millonetis total. No político, sí también político. Este se metió en política, pero no le salió muy bien. Vale. Pero que vamos a ver que entre Pompeyo, por un lado, Pompeyo el Magno, el que había derrotado a Sertorio, Craso, que tenía el poder económico, Pompeyo el poder militar, y César el poder político, el poder de la gente, ya cuando su carrera está avanzando. No aún, no ahora, aún cuando lo conoce aún no. Exacto. Dice, vamos a intentar repartirnos el poder en Roma. Y lo que hacen es, se reparten el poder. Es lo que se conoce actualmente como el triunvirato, pero a mí no me gusta llamarlo triunvirato porque no es como tal un triunvirato. Sí que, por ejemplo, con Octavio y Marco Antonio y Lépido, sí que se hace legalmente un triunvirato, un documento, pero estos dos no. Estos tres lo que hacen es repartirse el poder secretamente, privadamente, y decir, mira, tú vas a ser cónsul, tú vas a hacer esto, tú una provincia aquí, tú una provincia allá. Entonces empiezan a repartirse el poder. Pero ya en el momento en el que se conocen, ¿ya hacen eso? Poco a poco va a hacer eso, sí. Porque Craso había sido acreedor de César. Craso le había prestado mucha pasta a César. O sea, le debía dinero César a Craso. Y a más gente. A César le debía pasta a mucha gente. Cuando se va a Hispania, o sea, sale corriendo porque le persiguen los acreedores. Hostia, ¿qué dices? Sí. O sea, no se iba solo para gobernar. Se iba para huir de los acreedores. O sea, la vida de César es un continuo huir hacia adelante. ¿La gente lo conocía? ¿A César? Sí, los romanos poco a poco sí. Lo conocían. ¿Y qué personalidad le quedaba a la gente de César en ese momento? A César se le tenía desde muy temprana carrera pública como una persona mujeriego. Vale. Un mujeriego, una persona muy amante de sí mismo, se peinaba bien, se perfumaba. Era atractivo para los cánones de la época. Sí, para los cánones era atractivo, el tío era un galán. Y también había leyendas que decían que había estado en Bitinia, con el rey de Bitinia, en una misión diplomática que había tardado más de la cuenta. Ay. Y se comentaba que había habido acción. Le había gustado. Exacto, por Detroit. Le había dado por Detroit. Por el Become Human. Y era lo peor para un romano, que te acusaran de que te daran por culo. O sea, tú el pasivo. Claro, un romano de bien, César, político, que sea pasivo en una relación homosexual entendía como ahora, porque ellos no tenían la homosexualidad. No, porque si tú eres el que dabas, no era homosexualidad. Exacto, si tú eres el que das, no pasa nada, pero si tú eres el que recibes, ojo. Entonces ahí, quizá hay dos historias que se cruzan. Por un lado, la del rey de Bitinia como pasivo, y luego todo el tema mujeriego para tapar quizá lo otro. Ahí tenemos un doble juego, pero la gente veía en César un heredero de Mario, porque organizaba buenos juegos, hizo cosas buenas, banquetes y demás. Le caía bien al vulgo, digamos, a la gente le caía bien. Y a medida que caía bien a la gente, caía peor al Senado. Vale. A esos silanos, a esos conservadores, en los que todavía no se encontraba Pompeyo, que después caerá en ese bando, pero ahora tenemos a esos tres que se reparten el poder. Se va a repartir el poder y César va a ser cónsul, si ahora no ando errado, en el 59, porque esto es un baile de fechas increíble. Que no me crucifiquen si me baila un año. 58, mira, quien se queje por eso, fuera. Fuera de aquí. Entonces, accede al consulado César. Vale. Y ahí dice, vale, vamos. ¿Y hay otro cónsul? El otro cónsul, bueno, es una historia divertida, porque ese consulado se conoce como el consulado de Julio y César. Porque el otro cónsul no estaba de acuerdo con el nombramiento de César y se fue a su casa.
Porque no hacía nada. Y entonces, o sea, ¿solo estaba él? Sí. ¿Y el otro que no hacía nada? El otro se puso en huelga. Dijo, a mierda, yo no hago nada, me voy a mi casa. Y no, cuando tocaba su turno no hacía nada. O sea, seguía mandando... César. Era por eso el de Cayo y César. Sí, Cayo, Julio y César. Hostia, pues cojonudo. Para él cojonudo. Increíble, porque él pudo hacer lo que quería, que es asegurarse para el año siguiente el mando en la Galia, en Iliria, porque César necesitaba dinero. Necesitaba una victoria y ya estaba asomando el fantasma de cuando dejes el cargo te vamos a dar por Detroit, pero de verdad. De verdad. Porque estaba molestando cada vez más a la clase senatorial. Porque se estaba erigiendo como el auténtico nuevo Mario. Sila, cuando César escapó y no lo persiguieron, no lo mataron, cuentan que dijo que en César había muchos Marios. Y no andaba descaminado. No. Porque ahí sí. Al año siguiente empieza la Guerra de las Galias. Él va a la Galia como gobernador de la Galia que está inmediatamente encima de Italia. Y ya empieza su expansión con una jugada de rata peluda, porque los helvecios le piden paso por tierras romanas, ya que están siendo asediados por pueblos germánicos. Y dicen, oye, dejadme pasar porque tenemos problemas con estos pueblos. César les dice que no y les obliga a pasar por territorio de amigos de Roma. Entonces los helvecios atacan a amigos de Roma, esos amigos se quejan a Roma y César ataca a los helvecios. Es como... o sea, que has creado un problema tú mismo para solucionarlo tú y quedarte como un héroe. Win-win. Win-win. Entonces ahí empieza la Guerra de las Galias, que dura varios años. Claro, él era también militar. Sí. Porque cualquier romano que se precie en la vida pública debía ser militar también. Sí o sí. Sí. O sea, él, si quería ser alguien poderoso, tenía que estar también ahí delante. Sí. ¿Y era un buen militar? Él sí, era un buen militar. Además tenía buenos lugartenientes. Labieno, por ejemplo, era su número 2, era muy bueno. Y con esto de la dicotomía entre político y militar, por eso se dan a veces en la República auténticos desastres, porque el militar era un inútil. Claro. No tenía por qué ser bueno, sino que estaba ahí, era el que le tocaba. Claro. Era cónsul y era militar. Claro. Pero César era bueno. César, además, hacía obras de ingeniería, era astuto. Y en las Galias se distinguió sobre todo por su inteligencia, por su rapidez. Porque estaba en un lado, luego estaba en otro, se fue hasta Germania, luego subió hasta Bélgica, luego lo asedió completamente, se cargó a cientos de miles de personas. Hoy en día hablaríamos de genocidio, pero es un término moderno, así que no podemos aplicarlo del todo a César, pero sí que mató mucha gente. Claro, las Galias, esto ya mucha gente ya le viene porque esto sí que es Asterix y Obelix, esta es la época, ¿no? Es la época de Asterix y Obelix. Las Galias de esa época era un reducto de tribus. Había varias tribus, sí. Muy vastas. ¿O qué eran esas Galias de ese momento? Las Galias de ese momento. Han pasado cientos de años de lo que hemos hablado. Exacto, no eran gentes bárbaras como nos podemos inclinar a pensar, eran pueblos estructurados, bien estructurados, con su clase sacerdotal, con su clase guerrera, los druidas. Eran pueblos con mucha cultura, pero que eran pueblos que no estaban unidos, no era un único pueblo. Y César se aprovechó de ello, porque para poder conquistar un terreno tan grande como las Galias, tienes que apoyarte en aliados, en pueblos que estén en contra de otros pueblos, como los españoles en América. Claro. Tienes que apoyarte en gente. Entonces César se valió de eso hasta que hubo un momento que se unieron todas las tribus que estaban en contra de César con Vercingetorix como jefe, como caudillo, y ahí es cuando viene la reventada final en Alesia. Alesia año 52, si no voy errado. Año 52 en Alesia es cuando César asedia la capital de esa alianza gala. El reducto, ¿no? Que es lo que como la mítica, como ¿no? en Asterix y Obelix. Exacto. Asedia Alesia. Entonces, si esto es Alesia, asedia la ciudad, pero se entera de que han pedido ayuda, han pedido refuerzos los galos, por lo que tiene que hacer una doble muralla, porque se tiene que defender de los que vienen por detrás y atacar a los que vienen por delante. Entonces, esa es una grandísima obra de ingeniería por parte de César y de estrategia militar. ¿Se hace como una doble muralla? Sí, hace una doble muralla, están en medio. ¡Qué cracks! Y consigue derrotar a los galos, consigue rendir a Vercingetorix, y ahora César ya no es ese chaval, ese hombre que cargado de deudas había ido a las Galias o a España huyendo de los bancos. Ahora es un conquistador. Había derrotado a los galos, que eran el coco de los romanos. Porque los derrotan. Entonces Asterix y Obelix vende una mentira. Asterix y Obelix es un libelo terrorista, es un panfleto antirromano. Total. Porque ellos te lo pintan como que eso resiste toda la vida. Sí, no resistió. No resistió, cayó. Cayó. Asterix y Obelix, buena gente, no les pasó nada, vivieron bien. Qué bueno. Y el perrito también. Y Defix, hombre, y tanto, y Panoramix. Y Panoramix, con las pócimas. Y tanto. Vale. Esa gente no resistió. Vale. Se convirtieron en la imagen esta del estandarte en Asterix y Obelix romano por toda la Galia. Oye, pues una jugada increíble lo de la doble muralla y muy arriesgada, porque si no sale bien se quedan encerrados ahí dentro. Sí, porque además hubo momentos trágicos, como por ejemplo, para presionar a los romanos en Alesia, les mandaron a las mujeres y a los niños. Porque claro, cuando estás en un asedio, toda boca es importante. Entonces le dijeron, y los romanos dijeron, no,
son vuestros. A nosotros no nos hagáis tonterías. Los propios... Sí. O sea, ¿cómo era la gente antes? ¿Cómo era? O sea, consiguieron derrotarlos. César vuelve a Roma con Vercingetorix. Vercingetorix cautivo, que lo meten en el Tullianum, en la cárcel mamertina, que se ve hoy en Roma, te puede visitar. La cárcel mamertina del Tullianum. Y entonces ya empieza la otra etapa, la guerra civil contra Pompeyo. Porque claro, Pompeyo César no era uno de los suyos. Ahí está, Pompeyo era de los suyos. Pero lo que había pasado durante esas Galias es que, por ejemplo, Craso había muerto. El poder económico se había tambaleado porque se había ido contra los partos y era una campaña totalmente innecesaria. Y Roma había descubierto contra los partos que luchar al sol del desierto contra jinetes que te lanzan dardos con una infantería pesada no es buena idea. En Carras murió Craso. No murió seguramente con la historia esta del loro fundido en la boca y tal, sino que fue otro personaje. Él seguramente no murió así. Es una historia que se ha difundido mucho, pero murió. Tanto él como su hijo murieron. Esa pata se fue. El equilibrio de ese Tricaranus, como le llaman, de ese monstruo de 3 cabezas que le llaman algunos autores, se desequilibra. Total. Y mientras está en las Galias, Pompeyo recibe los cantos de sirena de los senadores silanos, de los optimates. Dice, oye, necesitamos que nos ayudes a salvar a la República, porque César, cuando vuelva, César va a ser peor que Tarquinio el Soberbio. Eso decía Cicerón, es peor que Espurio Melio, Espurio Casio, los Manlio Capitolino, los grandes enemigos del Senado, y César es peor que ellos, peor que Mario. Entonces, César ve que se acaba su mandato, intenta prorrogarlo, Pompeyo se resiste porque Pompeyo era familiar de César. Pompeyo estaba casado con su hija, con la hija de César, con Julia. Pero ¿cuántos años tenían de diferencia? Unos cuantos, Pompeyo tenía muchos, ya 60 y algo. Hostia, y ella que debería tener 15 o 20 y algo, sí. 20. Era muy joven, sí, era muy joven. O sea, que, a ver, el traidor de Julio César estaba casado con su hija. Sí, entonces se querían. Se querían realmente. ¿Sí? Ese matrimonio había sido por conveniencia, pero había habido amor. Ah, bueno. Pompeyo, Pompeyo lloró la muerte de su mujer. Murió dando a luz, como muchas mujeres romanas morían dando a luz. Entonces lo que sucedió ahí fue que poco a poco se distanció. Cuando ya la hija de César murió, nada unía a César y a Pompeyo. Pompeyo, viendo que podía reverdecer, porque Pompeyo había sido muy importante, había derrotado a Sertorio, había derrotado a los piratas, había limpiado el mar Mediterráneo de piratas. Sertorio era un máquina. Era un máquina, le llamaban el Magno. Sila se levantaba ante él cuando Pompeyo entraba. Era una leyenda militar. Era un crack. Lo que pasa es que ya estaba venido a menos. Era un poco leyenda en horas bajas. Ya leyenda ya que te capa caída. Sí, entonces le dicen, oye, Pompeyo, necesitamos tus servicios, necesitamos tus legiones. Él se jactaba de que si daba una patada a una piedra aparecían legiones por todas partes. Y dice, bueno, tampoco te flipes. Entonces aquí comienza, una vez que ya César tiene las Galias conquistadas, se decide a cruzar el Rubicón. El Rubicón es un río muy simbólico porque marca la frontera con Italia y ningún ejército romano podía cruzar esa frontera. Porque si cruzabas esa frontera significaba que entrabas en territorio itálico con un ejército armado, declarabas la guerra al Senado. Entonces César nos lo cuenta además una fuente que más o menos estuvo ahí esa noche. Dice que era un riachuelo, que incluso se perdieron para encontrar el río, o sea, como una locura. Entonces, no se sabe muy bien lo que dijo, pero sí que el sentido fue, la suerte está echada, pero más como, vamos a jugárnosla. Claro. O sea, ya está hecho. ¿Tú crees que lo dijo la frase? Yo creo que dicen que dice algo en griego como que los dados se han tirado. ¿No? Sí, los dados se han tirado. Se han tirado los dados o algo así. La ley acta est se fue formando con el paso del tiempo, pero lo diría en griego. Pero es una referencia. La suerte ya está echada. Dijo esto. Sí, nos lo hemos. Con otras palabras. Sí, se han tirado los dados ya. O sea, es como. No hay marcha atrás. Sí, de perdidos al río, ¿no? Exacto. Hemos venido a jugar. Quien tenga miedo a morir, que no nazca. Cruzan el río y ahí se decide ya el final de la República, el destino de la República, porque César, cruzando ese río, ya sirve la guerra civil en bandeja. Ya no hay ninguna excusa para Pompeyo. Declara la guerra. Pompeyo decide evacuar Roma, un error que después se ha visto clarísimo, pero claro, a toro pasado todo es muy fácil. Claro. Decide evacuar Roma. César se hace con el poder en Roma, se hace con el tesoro, también muy importante. O sea, le regala Roma, la capital. Le regala la capital a César, y César desde ahí ya lo tiene prácticamente todo ganado. Va persiguiendo a Pompeyo. En Pompeyo, además, en la batalla de Farsalia ya es la derrota absoluta de Pompeyo.